Existen detalles sobre el mundo que pasan desapercibidos, no porque estén ocultos, sino porque rara vez se observan con suficiente atención. Cada día, fenómenos ocurren a nuestro alrededor en el entorno, en el cuerpo humano, en la naturaleza e incluso más allá del planeta, siguiendo reglas que parecen simples a primera vista. Pero cuando esos mismos detalles se analizan más de cerca, comienzan a revelar algo diferente. Pequeñas contradicciones, patrones inesperados y comportamientos que no encajan del todo con lo que solemos asumir como normal. Curiosidad 15. Existe una especie de pulpo que ha sido observada recogiendo cáscaras de coco del fondo del océano, transportándolas a lo largo de distancias y ensamblándolas después como una forma de refugio. Al principio, parece un comportamiento simple, pero la secuencia importa. El pulpo selecciona, transporta, almacena y luego utiliza los objetos solo cuando los necesita. Esto crea una contradicción silenciosa. El océano está lleno de amenazas inmediatas, y transportar algo innecesario aumenta el riesgo. Y aún así, el pulpo lo hace de todos modos, como si anticipara una situación futura que aún no ha ocurrido. Curiosidad 14. Hay aves que no solo utilizan herramientas. Las mejoran. El cuervo de Nueva Caledonia ha sido observado tomando una simple rama y modificándola, doblándola, recortándola y ajustando su estructura antes de usarla para extraer insectos de lugares a los que no puede llegar. A primera vista, parece ser un truco aprendido, pero el proceso revela algo más profundo. El cuervo no se conforma con lo que encuentra. Modifica la herramienta para hacerla más eficaz, probándola con frecuencia, ajustándola nuevamente y solo entonces utilizándola con precisión. Curiosidad 13. Hay animales que recuerdan no solo lugares, sino también el tiempo. Ciertas especies de arrendajos han sido observadas almacenando diferentes tipos de alimento en ubicaciones separadas, y luego regresando a ellas según qué tan rápido se descompone cada uno. Los gusanos se recuperan primero. Las semillas se dejan para después. La decisión no es aleatoria, y tampoco es inmediata. El ave debe recordar qué guardó, dónde lo escondió y cuánto tiempo ha pasado desde ese momento. Si espera demasiado, el alimento deja de ser útil. Si regresa demasiado pronto, pierde la ventaja de haberlo almacenado. Esto crea una tensión silenciosa. La memoria por sí sola no es suficiente. El comportamiento depende de vincular la memoria con una noción de tiempo que no es directamente visible. El entorno no indica cuando algo ha expirado. El ave debe actuar basándose en una referencia interna. Curiosidad 12. Hay delfines que utilizan nombres. En ciertas poblaciones, cada delfín desarrolla un silbido único desde etapas tempranas de su vida. Al principio, suena como una llamada más dentro de un sistema complejo de comunicación, pero con el tiempo, algo inusual se vuelve evidente. Otros delfines comienzan a usar exactamente ese mismo silbido cuando intentan captar la atención de ese individuo. El sonido no es aleatorio. Es constante, específico y dirigido. Cuando están separados, se ha observado que los delfines llaman utilizando el silbido distintivo de otro, como si intentaran reconectarse a distancia. Curiosidad 11. Hay ratas que eligen liberar a otra antes de ayudarse a sí mismas. En entornos controlados, una rata es colocada en un espacio con dos opciones. Una conduce a comida. La otra lleva a un compañero atrapado dentro de una pequeña estructura. No hay recompensa inmediata por abrirla. Ningún beneficio que aumente su supervivencia. Y aún así, muchas ratas eligen consistentemente liberar al otro primero. Al principio, esto puede descartarse como un comportamiento aprendido, pero cuando la situación se repite bajo diferentes condiciones, el patrón se mantiene. Incluso cuando la comida está presente y es fácilmente accesible, la rata a menudo retrasa su propia recompensa para liberar a la otra. Curiosidad 10. Hay hormigas que cultivan otros organismos vivos.
y los protegen como si fueran propios. En ciertas especies, las hormigas recolectan activamente pulgones y los trasladan a plantas específicas. Al principio, parece una interacción simple, pero con el tiempo, el patrón se vuelve más estructurado. Las hormigas los protegen de depredadores, los reubican cuando las condiciones cambian e incluso los estimulan para que liberen una sustancia azucarada que utilizan como alimento. Esto no es un comportamiento aislado. Es sostenido, organizado y repetido en colonias enteras. Curiosidad 9. Hay ballenas que cambian la forma en que cantan, y ese cambio se propaga. En ciertas poblaciones de ballenas jorobadas, los machos producen cantos largos y estructurados que pueden durar horas. Al principio, estos cantos parecen repetitivos, casi mecánicos. Pero cuando los investigadores comenzaron a seguirlos con el tiempo, surgió un patrón que no dependía solo del instinto. Una nueva variación aparece en un grupo. Un pequeño cambio en el ritmo, el tono o la secuencia. Luego, de forma gradual, esa variación es adoptada por otros. No de manera aleatoria, sino de una forma que se extiende por poblaciones completas, llegando en algunos casos a reemplazar por completo el canto original. Curiosidad 8. Hay un animal que no depende de un solo corazón para sobrevivir, utiliza 3. El pulpo es reconocido por su inteligencia, su capacidad de camuflaje y su apariencia inusual. Pero debajo de eso, su sistema interno revela algo menos evidente y más revelador. En lugar de un único órgano central, funciona con 3 corazones separados, cada uno con un papel distinto. 2 de ellos están dedicados a mover la sangre a través de las branquias, asegurando que el oxígeno sea absorbido de forma eficiente. El tercero se encarga de distribuir ese oxígeno al resto del cuerpo. A primera vista, esto puede parecer una ventaja: más control, mejor distribución, un sistema diseñado para la flexibilidad. Pero esta estructura tiene un costo oculto. Cuando el pulpo nada, el corazón principal que abastece al cuerpo se ralentiza de forma significativa. El movimiento se vuelve ineficiente, la energía se agota más rápido. Esto genera una limitación que define su comportamiento. En lugar de nadar con frecuencia, el pulpo prefiere desplazarse por el fondo del océano, conservando energía y reduciendo el esfuerzo sobre su propio sistema. Curiosidad 7. Hay un animal cuyo latido es tan poderoso que puede detectarse a distancia. La ballena azul es conocida por su tamaño, pero esa escala se vuelve difícil de comprender cuando se observa lo que la sostiene. Solo su corazón puede pesar más de 180 kilogramos. Funcionando como la fuerza que impulsa la sangre a través de un cuerpo más largo que muchos edificios. Al principio, esto parece una simple consecuencia del tamaño. Un cuerpo más grande requiere un órgano más grande. Pero la forma en que funciona revela algo más preciso. El corazón no late de manera constante al mismo ritmo. Cuando la ballena se sumerge en profundidad, el ritmo disminuye de forma drástica, conservando oxígeno. Cuando asciende, se acelera nuevamente, restaurando el equilibrio. Esto crea un sistema que no solo es poderoso, sino cuidadosamente regulado bajo presión. Curiosidad 6. En el espacio, no hay sonido. Pero no por la razón que la mayoría imagina. Es fácil pensar en el silencio como vacío, como si nada estuviera ocurriendo. Pero la ausencia de sonido no tiene que ver con la quietud. Tiene que ver con lo que el sonido realmente necesita para existir. En la Tierra, cada ruido viaja a través de algo: aire, agua, superficies sólidas. Las vibraciones se desplazan de una partícula a otra, transportando energía a través del espacio hasta que llega a un oído. Pero en el vacío del espacio, casi no hay partículas que puedan llevar esa vibración hacia adelante. Esto crea un contraste extraño. Las explosiones pueden ocurrir. Los objetos pueden chocar,
fuerzas enormes pueden liberarse. Y aún así, nada de eso produce sonido de la forma en que lo experimentamos. El evento existe, el sonido no. Curiosidad 5. Hay momentos en los que el cerebro humano está completamente activo. Y aún así la persona no siente dolor. En ciertos procedimientos neuroquirúrgicos, los pacientes permanecen despiertos mientras los médicos operan directamente sobre el cerebro. Al principio, esto parece imposible. La idea de estar consciente durante una cirugía sugiere incomodidad inmediata, algo que el cuerpo no debería poder tolerar, pero el propio cerebro no contiene receptores de dolor. Esto crea una contradicción fácil de pasar por alto. El órgano responsable de procesar el dolor, interpretarlo y reaccionar ante él, no puede sentirlo dentro de sí mismo. Los cirujanos pueden estimular distintas áreas, hacer preguntas, observar respuestas y mapear funciones en tiempo real, mientras el paciente permanece consciente. Curiosidad 4. Tu cuerpo no es completamente invisible en la oscuridad. Está emitiendo luz en este momento. Al principio, la oscuridad se siente absoluta. La ausencia de luz sugiere que nada se produce, nada se ve. Pero bajo instrumentos sensibles, el cuerpo humano revela algo inesperado. Emite un resplandor continuo y tenue. Esta luz no es visible para el ojo humano. Es miles de veces más débil de lo que podemos detectar. Pero está ahí, generada por reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo. Mientras las células producen energía y liberan pequeñas cantidades de fotones. Curiosidad 3. Hay un olor que aparece justo antes de la lluvia y proviene de algo vivo. La mayoría de las personas lo reconoce de inmediato. Ese aroma distintivo en el aire cuando las primeras gotas caen sobre el suelo seco. Se siente natural, casi atmosférico, como si perteneciera a la lluvia misma, pero el origen no es el agua. Proviene de compuestos liberados por bacterias que viven en el suelo. Durante los períodos secos, estos microorganismos producen una sustancia que queda atrapada en la tierra. Cuando la lluvia finalmente llega, el impacto de las gotas libera diminutas partículas al aire, transportando ese olor hacia arriba. Lo que percibimos no es solo humedad, sino la interacción entre el agua y la vida que ya estaba allí. Curiosidad 2. Hay una criatura que no sigue la dirección habitual de la vida. Puede revertirla. La medusa inmortal no crece, envejece y muere en una línea recta como la mayoría de los organismos vivos. Bajo ciertas condiciones, en lugar de continuar hacia el deterioro, puede regresar a una etapa anterior de su propio desarrollo, reiniciando su estado biológico. Al principio, esto parece un simple mecanismo de supervivencia, pero el proceso es más preciso de lo que parece. Cuando está expuesta al estrés, daño o presión ambiental, la medusa reorganiza sus células, transformándose desde una forma madura de nuevo en una más joven, comenzando el ciclo otra vez. Curiosidad 1. Hay un parásito que no solo vive dentro de otro animal, cambia la forma en que ese animal se comporta. Las hormigas infectadas comienzan a actuar de maneras que no coinciden con sus patrones normales. Abandonan la colonia en momentos inusuales. Trepan vegetación que normalmente evitarían y se fijan en un punto específico antes de quedar completamente inmóviles. Al principio, parece algo aleatorio, una falla en el comportamiento. Pero la secuencia es consistente y conduce a un resultado preciso. El parásito necesita un entorno específico para completar su ciclo de vida. Al alterar las acciones de la hormiga, mueve al huésped hacia una posición donde las condiciones son ideales para su propia supervivencia. El comportamiento no es accidental. Está dirigido, el patrón ya no es difícil de notar. Lo que al principio parecía una serie de curiosidades aisladas comienza a conectarse de una forma más profunda. El pulpo que se prepara para algo que aún no ha ocurrido. El ave que recuerda no solo lugares, sino el paso del tiempo. El delfín que reconoce a otro sin verlo.
la rata que interrumpe su propia recompensa para liberar a otra, las hormigas que sostienen sistemas más allá de su propia especie, las ballenas que modifican sus cantos y los transmiten, el cerebro que interpreta el dolor sin poder sentirlo, el cuerpo que emite luz sin que lo percibamos, el olor de la lluvia que revela vida invisible, la medusa que rompe la dirección del tiempo, el parásito que altera decisiones desde dentro. Ninguno de estos casos existe de forma aislada. Cada uno desafía una suposición diferente: instinto, percepción, adaptación, control, tiempo, identidad. Y, cuando se observan juntos, lo que cambia no es solo la información, es la forma en que todo empieza a encajar. Lo que antes parecía predecible se vuelve abierto. Lo que antes parecía explicado ahora invita a ser examinado con más atención, no porque falten respuestas, sino porque las propias preguntas siguen cambiando.